Bienvenidos al teórico virtual de quinolonas de Farmacología 2 del año 2020. Mi nombre es Francisco Higuera, docente en la Unidad Académica 1 de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires. En la esquina superior derecha de esta diapositiva pueden ver la estructura química de la ciprofloxacina, uno de los integrantes de este grupo de antibióticos. El objetivo de esta clase es brindar una guía a la hora de abordar el estudio de las quinolonas, es decir, ordenar la información y enfatizar en aquellos ítems más importantes, que son los que se enumeran a continuación. No pretende esta clase reemplazar el material bibliográfico recomendado por la cátedra. Para empezar, ¿dónde se ubican las quinolonas en la clasificación general de antibióticos? Bueno, hay muchas formas de clasificar a los antibióticos, una de ellas en función de su mecanismo y sitio de acción. Entonces encontramos fármacos que actúan sobre la pared bacteriana, como beta-lactámicos y glicopéptidos, fármacos que actúan sobre la síntesis proteica, como aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, fármacos que actúan sobre membranas, como polimixina y colistin, fármacos que actúan sobre vías metabólicas particulares, como la isoniazida y otros antituberculosos, fármacos que producen radicales libres como el metronidazol y finalmente fármacos que actúan sobre los ácidos nucleicos, entre los cuales se encuentran las quinolonas. A los antibióticos que actúan sobre ácidos nucleicos los podemos dividir en dos grupos. Uno, que inhiben enzimas de reparación o síntesis, es el caso de quinolonas, la clase de hoy, y rifamicinas, y dos, que interfieren con la síntesis de precursores como antifólicos y sulfonamidas. Quedan entonces ubicadas las quinolonas en la clasificación general de antibióticos. ¿Cuáles son las características generales de este grupo? Bueno, ¿son bactericidas o bacteriostáticas? En primer lugar, las de primera generación son bacteriostáticas y las de segunda, tercera y cuarta generación, es decir, las fluoroquinolonas, son bactericidas. Ya vamos a explicar por qué. ¿Son concentración o tiempo dependiente? Bueno, indudablemente son concentración dependiente, es decir, que a mayor concentración por encima de la CIM, la concentración inhibitoria mínima, mayor es el efecto, pero hay bibliografía que describe que también hay algo de tiempo dependencia, entonces puede adquirir relevancia el parámetro de área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima. Son drogas sintéticas, son efectivas por vía oral, tienen propiedad quelante de cationes bivalentes, entre ellos magnesio, y esto va a tener relevancia en su cinética, en su farmacodinamia, en sus efectos adversos y en el perfil de interacciones. Tienen un espectro pequeño, las de primera generación, y ampliado por la modificación química de la molécula, las de segunda, tercera y cuarta generación, es decir, que aumenta la población de gérmenes sensibles a las drogas. El efecto posantibiótico no es tan relevante como en otros grupos de antibióticos como aminoglucósidos o macrólidos, pero sí se describe que hay relevancia para gérmenes aerobios y tendría que ver con la capacidad de concentrar que tienen las quinolonas dentro de células como polimorfonucleares o macrófagos. Son categoría C y tienen efectos adversos graves que ya los vamos a describir. ¿Cómo es la clasificación y cuáles son las drogas? Hay una primera distinción entre las de primera generación, que son bacteriostáticas, y las de segunda, tercera y cuarta generación, también denominadas fluoradas, o fluoroquinolonas o fluoquinolonas, que son bactericidas. Dentro de las de primera generación encontramos al ácido nalidíxico y al ácido pipemídico. Dentro de las de segunda generación, norfloxacina, ofloxacina y ciprofloxacina. Dentro de las de tercera generación, lomefloxacina y levofloxacina. Y dentro de las de cuarta generación, agatifloxacina y moxifloxacina. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estas drogas? Bueno, en primer lugar, todas las quinolonas inhiben a la topoisomerasa 2, también denominada DNA girasa, y además las fluoradas, las de segunda, tercera y cuarta generación, inhiben a la topoisomerasa 4. Hay tres preguntas que debemos responder para comprender la farmacodinamia de las quinolonas. 1. ¿Cuál es el rol normal de las topoisomerasas? 2. ¿Qué son los aductos? Y 3. ¿Por qué son bactericidas las fluoroquinolonas y bacteriostáticas las de primera generación?
El ADN bacteriano es circular bicatenario. Por ejemplo, en situación de duplicación del ADN, se abre una horquilla replicativa como se ve en la imagen. En los extremos de la horquilla replicativa, el ADN se superenrolla y representa un sitio de tensión y de posible ruptura del ADN. ¿Cuál es el rol de la topoisomerasa 2? Actúa en los extremos de la horquilla replicativa, aliviando el superenrollamiento que se genera. ¿Y cómo lo hace? Corta una de las dos hebras del ADN, se alivia el superenrollamiento y vuelve a empalmar. La topoisomerasa 4 hace algo similar a la DNA-girasa en el sentido de que corta una de las dos hebras del ADN y vuelve a empalmar, pero en este caso se encarga de la decatenación, que es el proceso de separación de las cadenas hijas en la duplicación. ¿Cuándo se une la quinolona a su blanco farmacológico? La quinolona se une a la topoisomerasa una vez que ésta ha cortado el ADN. Entonces se forma un complejo denominado aducto que contiene a la enzima topoisomerasa, ya sea 2 o 4, al ADN recién cortado o DNA mellado y a la quinolona. Cuando los aductos permanecen en posición, es decir, unidos al ADN, o la velocidad de disociación de este complejo es lenta, lo que se consigue es inhibir la replicación y el crecimiento, y es entonces esa quinolona bacteriostática. Ese es el caso de las quinolonas de primera generación, que son bacteriostáticas porque la velocidad de disociación de los aductos es lenta. En cambio, cuando la velocidad de disociación de los aductos es rápida, se ponen en marcha una serie de mecanismos letales para la bacteria. Por ejemplo, se activan exonucleasas que comienzan a degradar el ADN desde ese extremo mellado, se pone en marcha una respuesta reparadora del ADN, una vía letal dependiente de la síntesis de proteínas y se ven alteraciones de membrana. Entonces, las fluoroquinolonas, o sea las de segunda, tercera y cuarta generación, son bactericidas porque la velocidad de disociación de los aductos es rápida y se activan estos mecanismos letales. ¿Cuál es el espectro de las quinolonas, es decir, la población de gérmenes sensibles a estas drogas? Bueno, en primer lugar, las de primera generación tienen un espectro pequeño y a medida que avanzamos en segunda, tercera y cuarta se van agregando patógenos, por ende las de segunda, tercera y cuarta tienen espectro ampliado. Las de primera generación tienen en su espectro bacilos gram negativos, excepto pseudomonas. Las de segunda, bacilos gram negativos, micobacterias y pseudomonas, ahora sí. Las de tercera y cuarta, bacilos gram negativos, micobacterias, pseudomonas, mejor actividad frente a gram positivos, anaerobios intracelulares. Se describe de manera general que la inhibición de la topoisomerasa 2 tiene que ver con el efecto sobre gram negativos y la inhibición de la topoisomerasa 4 tiene que ver con el efecto sobre gram positivos. Dentro de su cinética se destacan las distintas vías de administración, la buena absorción por vía oral, el volumen de distribución elevado y el hecho de que adquieran concentraciones mayor a la del plasma en orina, riñón, pulmón, próstata, bilis, heces, células como macrófagos y neutrófilos y muy buena concentración en hueso. Esto hace que puedan ser utilizadas en infecciones en estos tejidos. Su eliminación, que es principalmente por vía renal, salvo moxifloxacina, que tiene un metabolismo hepático relevante, y si bien el metabolismo hepático no es lo principal en estas drogas, sí pueden inhibir CYP1A2 y 3A4. A los efectos adversos los podemos clasificar por sistemas o por frecuencia y gravedad. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Son gastrointestinales y, en segundo lugar, neurológicos. Se ve entre un 3 y un 17%
náuseas leves, vómito y malestar abdominal, y entre un 1 y un 11% cefalea leve y mareos. Dentro de los efectos adversos infrecuentes se ven a nivel gastrointestinal, colitis por Clostridium difficile, a nivel cutáneo, exantemas, prurito, fotosensibilidad. La fotosensibilidad se cree que es por producción de radicales libres y sería más frecuente en quinolonas bifloradas como lomefloxacina, y de aquí surge una pauta que es la de no exponerse al sol hasta 5 días después de finalizado el tratamiento con una quinolona. A nivel mioosteoarticular se ve artralgias transitorias, tendinitis y rotura del tendón de Aquiles, uno de los efectos adversos más reconocidos de las quinolonas, donde el factor de riesgo para esta rotura es ser mayor de 60 años, uso concomitante de glucocorticoides y receptores de trasplantes de órgano sólido. A nivel cardiovascular, también infrecuente, se ve hipotensión y taquicardia, más que nada por la vía intravenosa, prolongación del QT, que tiene que ver con la propiedad quelante y por hipomagnesemia relativa, y se describen otros efectos adversos, también infrecuentes, como leucopenia, eosinofilia, aumento de transaminasas. Es importante destacar que en farmacología preclínica, es decir, en modelos animales, se vio una artropatía irreversible que muestra histopatológicamente la aparición de fisuras, erosión y destrucción del cartílago. Esta observación, aun cuando en el ser humano sea reversible al suspender el tratamiento y haya pocos datos al respecto, puede contraindicar su uso en niños, adolescentes, embarazadas y mujeres que amamantan. Entonces, a partir de esta artropatía irreversible en modelos animales, surge una contraindicación formal en niños, embarazadas y mujeres que amamantan, pero en niños pueden ser utilizadas de igual forma a pesar de esta contraindicación, sobre todo si los tratamientos van a ser de duración corta. Dentro de las características generales de las quinolonas, mencioné al principio de la clase que habían efectos adversos graves. Bueno, hay efectos adversos raros y potencialmente mortales que provocaron que se retiraran del mercado estadounidense las siguientes quinolonas, por fototoxicidad, por prolongación del QT, hipoglucemia en caso de gatifloxacina, anemia hemolítica inmunitaria de temafloxacina, trovafloxacina que daba una hepatitis fulminante que se llamó síndrome por trovafloxacina, grepafloxacina por cardiotoxicidad y clinafloxacina por fototoxicidad. Se suma a lo ya mencionado sobre embarazo, lactancia, niños y adolescentes menores de 18 años, otras contraindicaciones a saber, como hipersensibilidad, pacientes con arritmias, tener en cuenta la prolongación del QT como efecto adverso de las quinolonas, hipomagnesemia, tener en cuenta la propiedad quelante, insuficiencia hepática y o renal severas. En cuanto a interacciones, las podemos dividir en farmacodinámicas y farmacocinéticas. A nivel del huésped se ve que con AINE se favorece la aparición de convulsiones. Ya mencionamos que el uso de glucocorticoides es un factor de riesgo para la ruptura del tendón de Aquiles. Precaución con fármacos que prolongan el QT, como antiarrítmicos del grupo 1A, del grupo 3, dentro de antibióticos macrólidos, antipalúdicos como la cloroquina, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, etc. Fármacos que provoquen hipomagnesemia, por ejemplo, furosemida, tener en cuenta que muchos de los efectos adversos de las quinolonas se atribuyen a hipomagnesemia relativa. En cuanto a las farmacocinéticas, la reducción de la absorción con antiácidos tiene que ver con su propiedad quelante de cationes bivalentes. A nivel del metabolismo, recordemos que las quinolonas inhiben citocromos, entonces aumenta las concentraciones de teofilina y de warfarina. El hecho de que aumenten las concentraciones de teofilina predispone a convulsiones y de warfarina predispone a sangrados.
Y a nivel de la excreción compiten por secreción tubular con fármacos como AINES, Probenecid, betalactámicos, etc. Quedaron enunciadas contraindicaciones e interacciones de relevancia, tanto cinéticas como dinámicas. Y en relación a los usos, recordar que la buena concentración en múltiples tejidos hacen al posible uso en las siguientes infecciones. Si bien, por ejemplo, si uno va a leer las guías de tratamientos de infecciones del tracto urinario bajas no complicadas o guías de tratamiento de infecciones respiratorias agudas bajas, no suelen ser las quinolonas primera línea, pero sí son muy utilizadas en la práctica habitual.